Mi nombre es Víctor Alfonso Cabrera Cachaya. Voy a presentarles el transistor MOSFET, que su sigla significa transistor de efecto campo de metal óxido semiconductor. La palabra MOS hace referencia a un tipo de estructura muy usada en electrónica, donde se usa un óxido como un dieléctrico o un aislante. Y Field Effect Transistor significa transistor de efecto campo, es decir, transistores que conducen por un campo eléctrico, parecido a un condensador. En pocas palabras, es un transistor que conduce o no conduce corriente, en el que se utiliza un campo eléctrico para controlar su conducción, y que su dieléctrico es un metal de óxido. Una de sus principales ventajas es que utiliza baja potencia para llevar a cabo su funcionamiento, y la disipación de energía en términos de pérdida es muy pequeña, muy baja, lo que hace que sea un componente eficaz e importante para mucha tecnología moderna, como lo son computadores y dispositivos electrónicos, como celulares y demás. Debido a su estructura, un MOSFET se construye sobre un semiconductor, sea tipo N o sea un tipo P, que se llama sustrato. Sobre este semiconductor se funde el sumidero y el drenaje, entrada y salida, que es un semiconductor contrario al semiconductor usado para el sustrato. Como se pueden observar en la siguiente diapositiva, existen de canal N y de canal P, los cuales ambos se componen de las mismas tres terminales: entrada, fuente y drenaje. En teoría también se puede hablar de que se compone de 4 partes, pero pues en realidad solamente son 3 patillas. Del surtidor y el drenador, a un lado está la patilla llamada sumidero o fuente, al otro lado la patilla llamada drenaje, drenador o salida. Entre estos dos terminales pasa la corriente cuando activamos la entrada por medio de una tensión, sea negativa o sea positiva, dependiendo del tipo de canal, sea N o P. Cuando se activa dicho transistor, la corriente entra por el surtidor y sale por drenador, siempre que en la entrada tenga una tensión mínima. Esta entrada es llamada tensión umbral o PTH. En la puerta o gate, la parte de arriba es un metal conductor y en la parte de abajo es la parte de óxido. P es la capa de semiconductor base o sustrato, contraria al semiconductor del surtidor y drenador. Y el canal que queda entre el surtidor y drenador es del material del sustrato y se llama canal. Y es la zona que hace de aislante, impidiendo el paso de corriente cuando aplicamos tensión entre surtidor y drenador. A continuación, para explicar el funcionamiento del MOSFET tipo enriquecimiento canal N, se explicará mediante unos debidos puntos. Primero, existen dos juntas PN, una entre el drenador y el sustrato, como se puede observar, las dos uniones PN, y otra entre el surtidor y el sustrato, la otra unión PN que existe, que en un inicio permanecen polarizadas en inverso, por lo que no entra en funcionamiento el transistor todavía, hasta que se aplique más adelante un debido voltaje. Segundo, sin voltaje en gate, la entrada. Entre el drenador y el surtidor hay dos diodos espalda contra espalda. No hay circulación de corriente, aunque se aplica un voltaje en el drenador y la fuente. Dicha resistencia es del orden de 10 a un doceavo ohmios. Tercero, cuando se aplica un voltaje en la entrada, en gate, debido a la fuente. Los huecos de la región P son repelidos hacia abajo, quedando una región de vaciamiento, dejando al descubierto iones aceptores. El voltaje de gate es positivo debido a la fuente, lo cual atrae electrones de la región N, creando un canal tipo N, como se puede ver en esta segunda imagen. El canal tipo N se crea invirtiendo la capa superior del sustrato del tipo P
a un tipo M, lo cual también se conoce como una capa de inversión. El voltaje umbral, VTH. El voltaje B es el voltaje VCS para el cual se forma el canal. Su valor se controla siempre cuando se fabrica dicho transistor y ronda entre 0 a 1 o 2 voltios. El campo eléctrico existente entre gate y la región del canal forman una especie de condensador, con la capa de óxido como un dieléctrico. Existe carga positiva en gate y una carga negativa en el canal, por lo que se desarrolla un campo eléctrico, el cual es vertical. Dicho campo eléctrico es quien controla la cantidad de carga en el canal, determina la conductividad del canal y por lo tanto determina la corriente que circulará por el canal cuando se aplique voltaje entre el drenador y la fuente. Es en definitiva el campo eléctrico que da su nombre a los transistores de efecto campo. Cuando VGS es mayor que VTH, voltaje umbral, se aplica un voltaje de pequeña magnitud, aproximadamente 50 milivoltios, entre drenador y surtidor, los electrones circulan de fuente a drenador, por lo tanto la corriente va de drenador a fuente. La magnitud de la corriente depende de la densidad de electrones en el canal, que depende de VGS. La conductancia del canal es proporcional al voltaje VCS menos VTH, voltaje umbral. La corriente de drenador es proporcional al voltaje VGS menos VTH y al voltaje VDS. El dispositivo opera como una resistencia cuyo valor está controlado por el voltaje VGS. A medida que vamos aumentando el voltaje drenador-surtidor, en el lado del surtidor el voltaje es VGS, en el lado del drenador el voltaje es VDS y está dado por VDS igual a VGS menos VGD. Al ir aumentando VDS, VGD va disminuyendo y el canal se va estrechando del lado del drenador. Como se puede observar, va disminuyendo. Disminuye del lado del drenador. Cuando el voltaje VGS menos el voltaje VDS es igual al voltaje VTH, voltaje umbral, el canal prácticamente desaparece, como se puede observar. Dicho fenómeno se conoce como pinch off. El valor de VDS para el que ocurre este fenómeno se denomina VDS de saturación. Si seguimos aumentando cada vez más VDS, manteniendo el voltaje VGS constante, la corriente de drenador no aumenta y el dispositivo entrará en una zona de saturación, como se puede observar a continuación en la gráfica, donde VD de saturación aumenta, mientras que VGS se va a mantener constante, en un valor de corriente drenador constante. En la siguiente gráfica se puede observar las curvas características de un MOSFET de tipo enriquecimiento, donde se detallan las tres zonas: zona ómnica, zona de saturación y zona de corte. De la siguiente gráfica se puede observar que existen en zona de corte una serie de corrientes residuales que son muy pequeñas. Si la tensión aplicada entre la puerta surtidor es inferior a VD, normalmente superior a 2 voltios para MOSFET, el dispositivo continuará en región de corte. En esta región de corriente que circula por el drenador es prácticamente nula y estarán dadas las siguientes ecuaciones que se pueden observar para la respectiva zona de corte, donde VGS es menor a VGS umbral, VDS es mayor a 0 y corriente de drenador es casi aproximadamente 0, prácticamente nula, como se había dicho anteriormente. En la zona de saturación, o comúnmente llamada región activa,
Es donde se utiliza el transistor como un amplificador. Para un voltaje de VGS que será como mínimo VGS umbral, se produce el paso de corriente entre el drenador y el surtidor. En la región activa, el valor de la tensión entre la puerta y el surtidor controla la magnitud de la corriente del drenador, como la tensión entre el drenador y el surtidor VDS, como se puede ver en la curva característica para el valor particular de la tensión entre la puerta y el surtidor. Tenemos un valor de corriente del drenador. Dicha región, las ecuaciones están dadas como se pueden observar a continuación. En la región óhmica, las ecuaciones dadas para esta región son las siguientes. Por lo cual para un MOSFET de enriquecimiento es importante recordar que el voltaje umbral VGS es negativo. Para introducir un canal es necesario aplicar un voltaje en la puerta que sea más negativo que el propio voltaje umbral. En la región de saturación, el MOSFET se comporta como una fuente de corriente cuyo valor está controlado por el voltaje VGS. Entre las características reales de salida de un MOSFET tipo enriquecimiento, considerando la modulación del canal, encontramos la curva de salida, la modulación de la longitud del canal y en la región lineal, donde el transistor opera como una resistencia controlada por voltaje. Otra característica que se puede dar es la región de ruptura. Una de las razones es debido a los voltajes elevados de VGS, el cual perfora el dieléctrico y se daña el dispositivo. Como la impedancia de entrada es elevada, cargas estáticas pequeñas pueden producir valores altos de VGS, lo cual se puede remediar protegiéndolo con diodos. Para los MOSFET de tipo enriquecimiento canal P, los portadores son los huecos. Los voltajes VGS y VDS son negativos, contrario con el canal tipo N. Este tipo de MOSFET canal P inicialmente dominaba los mercados, pero luego desarrollaron los NMOS, los cuales eran mucho más pequeños y más rápidos, lo cual los hacía más eficaces, debido a que necesitaban valores de voltaje más menores. Pero los PMOS están presentes en la estructura de los MOSFET complementarios o llamados CMOS, los cuales son la tecnología dominante o predominante sobre los NMOS. También existen otros tipos de MOSFET, como lo son los CMOS o MOSFET complementarios. Estos tipos de MOSFET se utilizan en circuitos integrados tanto analógicos como digitales, donde el NMOS se implanta directamente sobre el sustrato P. Para el PMOS se fabrica una región INE y se incluye un aislamiento entre los dos dispositivos, como se puede observar en la imagen presentada. Este tipo de MOSFET, en pocas palabras, es la combinación entre un MOSFET de canal N y un MOSFET de canal P, lo cual se conoce comúnmente como combinación en cascada. Los BMOS son un MOSFET con una estructura física en forma de B, como se puede observar en la imagen. En sus características, tiene un canal implantado durante su fabricación. Si se llega a aplicar un VDS, hay una circulación de corriente aún con un VGS igual a 0. Para VGS positivos aumenta el canal y circula una mayor corriente de drenador. Para VGS negativos disminuye dicho canal y la conductividad decrece. Y el MOS trabaja en el modo de vaciamiento, como lo dice su nombre, BMOS. Cuando VGS llega al valor en el que se han eliminado los portadores del canal, la corriente de drenador es 0, aunque todavía haya un VDS aplicado. Dicho valor VGS es el voltaje umbral VTH.